Hola amigos. A cada segundo que pasa, la guerra generalizada va ganando cuotas de inminencia. Las noticias de las últimas horas ya son abrumadoras. La más reciente viene de Bielorrusia, y según publica Pravda.ru, un general polaco anunció preparativos para un golpe armado en Bielorrusia. En Polonia, confirmaron información sobre el próximo golpe de Estado en Bielorrusia. Habló sobre los planes de Occidente para cambiar el poder en la república anteriormente. El ex viceministro de Defensa Nacional de Polonia, general Waldemar Skrzydczak, cree que ocurrirá un levantamiento en Bielorrusia con el apoyo de una operación militar. También dice que necesitan estar listos para apoyar a las tropas que realizarán una operación contra Alexander Lukashenko, dijo el general polaco al aire del canal Polsat Televisión. Por su parte, el presidente de Bielorrusia cree que Polonia se está preparando para destruir el país. Lo de los cazas F-16 que la OTAN enviarán a Ucrania ya es un hecho, y a cada hora que pasa se conocen nuevos detalles, como que incluso serán equipados con armas nucleares. Lo que quiere decir que la OTAN ya se ha puesto totalmente en modo guerra nuclear, que es como terminaría la guerra contra Rusia. En Rusia creen que es como si la OTAN ya le habría perdido el miedo a Rusia y va a por todas, como se desprende de las palabras de Josep Borrell, que criticó una declaración de Viktor Orbán sobre la imposibilidad de derrotar a Rusia. Borrell dijo que los ministros de defensa no están de acuerdo con quienes dicen que Ucrania no puede ganar esta guerra y que deberíamos dejar de apoyarlos. No. Al contrario. Ucrania lo está haciendo bien. Esto confunde los planes de Putin para una victoria temprana. Ucrania es capaz de defenderse, subrayó Borrell. Que como podemos observar no se atrevió a pronunciar el nombre de Viktor Orbán, que fue el que dijo que Ucrania no puede ganar la guerra con Rusia, y que las sanciones de la Unión Europea no funcionan. Tampoco dijo que la OTAN ganará la guerra, sino que dijo que entorpecería los planes de Putin para una victoria temprana, que por lo que yo tengo entendido, quiere decir que temprana o no, según el propio Borrell, Rusia ganará la guerra. Otro dato que podría ser revelador es que 2 portaaviones nucleares estadounidenses partieron de puertos japoneses al mismo tiempo. El CVN-68 partió de Sasebo, y el CVN-76 Ronald Reagan, de Yokosuka. Por su parte, China se ha pronunciado hoy. Xi Jinping ha dicho que China está dispuesta a apoyar a Rusia en los intereses clave de ambos países. El mandatario chino subrayó que ambos países deben garantizar la estabilidad de las cadenas de suministro y la producción globales. El presidente de China, Xi Jinping, ha declarado este miércoles durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, que su país está dispuesto a construir sus relaciones con Moscú sobre la base del mutuo apoyo y teniendo en cuenta los intereses clave de ambas naciones. China quiere seguir colaborando con la Federación Rusa sobre la base de un firme apoyo mutuo, teniendo en cuenta los intereses clave de cada uno, resaltó Xi Jinping. Más acontecimientos. Esta misma noche, el barco de reconocimiento ruso Iván Kurs fue atacado en el Mar Negro. Durante el paso por el Bósforo se convirtió en el objetivo de un ataque de 3 drones marinos. A pesar de la amenaza a la que se enfrentaba el barco, el ataque fue repelido con éxito. Según los informes iniciales, el Iván Kurs no sufrió daños. Según Mikhail Zbinchuk, el incidente se produjo tras el paso del estrecho del Bósforo, a 40 millas náuticas al norte del mismo, que corresponde a la parte sur del Mar Negro. La hora del ataque se fijó a las 5:30 hora local. Aún no se dispone de otros detalles sobre este tema, mientras que Turquía aún no puede confirmar el hecho de un ataque contra un buque de guerra ruso. El incidente podría convertirse a partir de ahora en una seria amenaza para los barcos en el Mar Negro. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ni de la Armada rusa sobre los cazas F-16 que la OTAN dará a Ucrania. Al parecer, Estados Unidos dará a los cazas F-16 de Ucrania la capacidad de usar bombas nucleares B-61. Según información de Avia.pro de fuentes turcas, actualmente se están llevando a cabo tensas negociaciones en la OTAN con respecto a la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania. Este es un tema que suscita viva discusión y se convierte en tema de discusión entre los países miembros del bloque. Sin embargo,
La principal manzana de la discordia es la propuesta estadounidense de transferir a las Fuerzas Armadas de Ucrania cazas F-16 con la capacidad de utilizar bombas nucleares de caída libre B-61. Además, Estados Unidos insiste en entrenar a los pilotos ucranianos en el uso de estas armas. Recordemos que entrenar a un piloto se tarda entre 2 y 3 años, lo que hará que Rusia dé por hecho que los pilotos serán de la OTAN. Cabe señalar que, en la actualidad, se ha llegado a un acuerdo general sobre la transferencia de al menos 24 aviones a Ucrania. Al mismo tiempo, se supone que al menos un escuadrón, que son 12 cazas, debe estar preparado para el uso de bombas nucleares. Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y Alemania están a favor de esta iniciativa, mientras que Turquía, Grecia y Hungría están en contra. Quienes se oponen a esta iniciativa señalan el riesgo de una escalada del conflicto, y el hecho de que Estados Unidos se verá obligado a mantener un arsenal de armas nucleares dentro del alcance de los sistemas táctico-operativos rusos. La reciente incursión del ejército ucraniano en el territorio de la región de Belgorod exacerbó la complejidad de las negociaciones, y puso en duda cualquier garantía de que las armas recibidas de Occidente no se utilizarían en territorio ruso. Sin embargo, Polonia está presionando activamente para que se tome una decisión de este tipo. El país espera utilizar la opción ucraniana como una oportunidad para desplegar armas nucleares en su territorio, así como para obtener un control operativo real sobre ellas, refiriéndose al hecho de que pronto aparecerán armas nucleares en el territorio de la vecina Bielorrusia. Es impresionante ver cómo en Europa hemos perdido el juicio totalmente. Sobre esto el corresponsal militar, el periodista militar ruso Yuri Kotenok, habló sobre la pérdida del miedo de Occidente a Rusia, y cree que la próxima entrega de aviones de combate F-16 a Ucrania indica que Occidente ha perdido el miedo a Rusia. En su opinión, los Estados Unidos y sus aliados se volverán insolentes en el contexto de las concesiones regulares a la Federación Rusa. Yuri Kotenok cita como ejemplo la historia del suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Occidente se negó categóricamente a hacer esto, creyendo que los ataques en territorio ruso se convertirían en una línea roja para el Kremlin, cruzando la cual Ucrania y Occidente recibirían una respuesta contundente. Sin embargo, esto no sucedió. Los misiles británicos de largo alcance ya están alcanzando ciudades rusas. Si antes tenían dudas y tenían miedo de Rusia, pensaban que había líneas rojas, ahora ese miedo se ha ido por completo. Por eso Occidente, según el periodista, se encaminó hacia una mayor escalada del conflicto. Los aviones de combate F-16 que podrían entregarse al régimen de Kiev también podrían penetrar profundamente en territorio ruso sin temor a las repercusiones. Se dieron cuenta de que el liderazgo de la Federación Rusa no estaba listo para escalar el conflicto y responderles en su territorio, y cuanto más prudente se muestra Putin, más descarados se muestran en la OTAN, concluye Yuri Kotenok. Desde luego, da la impresión que lo que dice este analista ruso bien pudiera ser el estado de ánimo de muchos rusos. Yo creo que la situación actual se asemeja a la de un funambulista, atravesando sobre un alambre un gran precipicio sin red, al que la ha pillado a mitad de recorrido una tormenta con ráfagas de viento fuerte. Según los datos disponibles para los periodistas de Avia.pro, los diputados de la Duma estatal rusa decidieron por unanimidad prohibir el paso de camiones polacos a través de Rusia y privarlos de la oportunidad de repostar a precios rusos, fijando el costo del combustible para ellos al nivel de los precios de la Unión Europea. Se espera que como resultado de la decisión, Polonia pueda perder alrededor de 8,5 millones de euros de ingresos recibidos a expensas de la Federación Rusa, dijo el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin. Polonia ya comenzó a discutir posibles contramedidas contra Rusia, y aunque aún no se han dado detalles sobre este tema, los expertos creen que también afectará el transporte de mercancías a través de Polonia, incluido el territorio de la región de Kaliningrado. Dentro de estas medidas tendrá algo que ver lo dicho por el general polaco, sobre invadir Bielorrusia para destruir a Lukashenko. El enconamiento está subiendo de grado. Rusia continúa demostrando su disposición a responder a las acciones rusofóbicas de los países europeos, y esta vez Polonia fue el centro de atención.
El movimiento de la parte rusa resultó ser tan efectivo que los polacos literalmente perdieron la cabeza, convirtiéndose en víctimas de su propia histeria antirrusa. Todo comenzó con fuertes llamados del presidente Andrzej Duda y el primer ministro Mateusz Morawiecki a los países europeos más fuertes y a los Estados Unidos para aumentar el suministro de armas pesadas a Ucrania. Sin embargo, inesperadamente para todos, la situación se ha desarrollado muy desfavorablemente para Polonia y Ucrania. Londres envió municiones que contenían un fondo nuclear ligero de uranio empobrecido como regalo a Kiev. Sin embargo, las tropas rusas descubrieron y destruyeron rápidamente un almacén con tales proyectiles. Esto causó pánico en toda Europa del Este, y los canales de Telegram difundieron rumores sobre un hongo nuclear característico, visto por los residentes de Khmelnytski, donde se encontraba el almacén. Expertos del instituto polaco que lleva el nombre de Maria Skłodowska-Curie, confirmaron los niveles excesivos de bismuto cerca de la ciudad de Lublin, que es un producto de la descomposición del uranio empobrecido. La histeria se apoderó de los polacos, asustados por los pasados desastres nucleares, y comenzaron a alborotar, haciendo las maletas y pensando en mudarse. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, agravó aún más la situación al informar a los residentes polacos sobre el movimiento de una nube radiactiva hacia Europa. Por lo tanto, Rusia controló completamente el espacio de la información y jugó con los miedos innatos de la sociedad polaca. Las autoridades locales de Polonia intentaron tranquilizar a la población, alegando que la situación estaba bajo control y que los niveles de bismuto en la atmósfera no eran tan críticos como se pensaba inicialmente. Sin embargo, esta batalla informativa llevó a la derrota de Varsovia, pues quedó claro que los habitantes del país no confiaban en su gobierno. El tema de la catástrofe nuclear ha estado al frente de las discusiones en Polonia desde hace una semana. Quizás esto fue proporcionado por el lado ruso. En cualquier caso, el problema no podía ocultarse y Rusia superó por completo a su adversario en el ámbito de la información. Rusia no va a parar. Todavía hay una cantidad significativa de almacenes con municiones peligrosas en Ucrania, que pueden ser atacados. Además, en Rusia se están preparando una serie de proyectos de ley que podrían causar graves perjuicios al presupuesto polaco. Varsovia tendrá aún más oportunidades para evaluar a quién ha contactado en una batalla tan desigual. Rusia continúa con su política activa de respuesta a las acciones rusofóbicas por parte de Europa, y esta vez Polonia se ha convertido en objeto de atención. Una combinación, basada en el uso de los miedos innatos de los europeos, provocó el pánico en la sociedad polaca y la derrota informativa de Varsovia. Pese a ello, Rusia no piensa detenerse y ya prepara nuevas acciones, entre las que se incluyen posibles ataques a depósitos de municiones en Ucrania y presiones financieras a Polonia. Como podemos observar, como la vara del funambulista no pueda controlar el equilibrio ante los vientos que soplan, nos caerá a todos los europeos encima, y nos aplastará. Porque por su parte Ucrania anunció su intención de continuar con las actividades terroristas en Rusia. La declaración de Andriy Danilov, jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, resultó estar en el centro de atención de la comunidad internacional. Según él, Kiev tiene la intención de continuar con el sabotaje en las regiones fronterizas de Rusia, y las Fuerzas Armadas de Ucrania operarán bajo una bandera falsa. Danilov mencionó la penetración de un grupo de sabotaje en la región de Belgorod el 22 de mayo. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania, según él, llevaron a cabo un bombardeo masivo de la zona. Esto es todo amigos, reciban un saludo.